Bien. Buenas, mis queridos hermanos. Con la alegría de encontrarnos nuevamente, vamos a proseguir nuestro estudio y nuestra formación. En esta oportunidad vamos a retomar el estudio sobre el libro de los Salmos, debido a que al terminar el curso que hicimos, quedaron algunas inquietudes, de ellas dos especialmente, que vamos a desarrollar en dos conferencias y que tienen que ver con los llamados salmos imprecatorios, son los que vamos a comentar hoy, y para la próxima semana los salmos aleluyáticos o de el gran Jalel, como se les conoce. Pero como algunos de nuestros compañeros se han vinculado al grupo últimamente y por lo tanto no hicieron el curso con nosotros sobre el libro de los Salmos, vamos a empezar con un breve resumen de un sacerdote que nos recoge todo lo que nosotros comentamos en esas 10 secciones que vimos sobre el estudio del libro de los Salmos, para que podamos todos ambientarnos y entrar en el comentario entonces a los salmos imprecatorios. Los invito entonces para que sigamos con mucha atención el siguiente video. Una vez que la lección anterior nos proporcionó una visión global del libro de los Salmos y de los peculiares géneros literarios que se encuentran en esta obra, vamos ahora a ocuparnos de reflexionar sobre el modo y las circunstancias de composición de este libro, para después prestar atención a las grandes líneas teológicas que se pueden apreciar en él. El tiempo de composición de los salmos va desde la época de la monarquía hasta el siglo II a.C., cuando posiblemente tendría lugar la recopilación final. Es probable que el mismo rey David o Salomón compusiesen alguna pieza poética que ahora forma parte de algún salmo. De hecho, en el libro de los Salmos hay claros indicios de que se ha formado uniendo colecciones parciales que ya existían con anterioridad a su composición final. De una parte se puede distinguir la que se ha llamado colección yavista y una colección eloísta junto a otras colecciones temáticas como las que cantan la realeza de Dios, proclaman su poder en la creación y en la historia, o el llamado Gran Hallel, que expresa una alabanza solemne adecuada para los grandes momentos. También están los cantos de las subidas para las peregrinaciones a Jerusalén o los salmos aleluyáticos con los que se cierra el libro. Todo ese conjunto bien estructurado, una vez que ya se habían recopilado los poemas que lo integran, fue a su vez dividido en 5 libros a semejanza del Pentateuco, como ya sabemos. En los Salmos queda reflejada toda la revelación de Dios al pueblo de Israel y la respuesta de éste a su Dios. En su conjunto, este libro trata de todos los grandes temas de esa revelación, al tiempo que en cada uno de los salmos resuenan modalidades propias de cada momento de salvación y de cada situación humana. Pero hay aspectos que de una manera u otra están presentes en todo el conjunto, y que son los siguientes. Primero, en los salmos se contempla la absoluta soberanía de Dios sobre todo lo creado, ya sea animado o inanimado, porque todo es obra de sus manos, y Él lo mantiene en la existencia y lo cuida. Esa soberanía de Dios se manifiesta en la historia de Israel, el pueblo al que Dios eligió y guió dándole su ley, y sobre todo estableciendo a David, su siervo, como rey, y haciéndole la promesa de un linaje perpetuo. Segundo, ese Dios soberano es al mismo tiempo y especialmente el Dios de cada persona. Por su parte, el hombre es definido en los Salmos por su relación con Dios y su capacidad de elección entre vivir en la presencia divina o al margen de Dios. En todas las circunstancias se anhela la unión con Dios y el gozar de su presencia. Tercero, para lograr la unión con Dios, el hombre posee un camino que es la ley que Dios le ha dado.
El libro de los Salmos es el más citado en el Nuevo Testamento. En muchas ocasiones Jesús pone los Salmos en relación con su persona y su enseñanza. También los rezó junto con sus discípulos en la Última Cena y se refirió expresamente a ellos, lo mismo que a la ley y los profetas, afirmando que hablaban de él. Además, después de los acontecimientos pascuales y siguiendo la orientación dada por Jesús, los apóstoles entendieron que los salmos se habían cumplido en la vida terrena del Maestro y en la implantación de la Iglesia. Por otra parte, en los escritos apostólicos, quizás recogiendo himnos de las primeras comunidades, se canta con un estilo similar al de los salmos la obra redentora de Cristo, su exaltación, la predicación del Evangelio a todas las naciones y la realidad de la Iglesia, nuevo pueblo de Dios, integrado por judíos y por gentiles. Siguiendo la orientación dada por Jesús y los autores del Nuevo Testamento, la Iglesia ha utilizado los salmos más que ningún otro del Antiguo Testamento, tanto en su oración litúrgica como en la enseñanza impartida, siempre desde la perspectiva de la plena revelación en Cristo. Son la base de la liturgia de las horas y se emplean en la Santa Misa como respuesta de oración a la palabra escuchada en la primera lectura. Los padres de la Iglesia entienden que los salmos hablan de Cristo siempre que en ellos aparece de una forma u otra el Rey Mesías, e interpretan tipológicamente situaciones expresadas en los salmos como vividas por Jesucristo. Otras veces escuchan en los salmos al mismo Cristo, entendiendo que quien habla en ellos es el Espíritu Santo, que se sirve de distintos autores para representar a Cristo. Muy bien. Como vimos en el video, están ahí tocados los puntos importantes, los puntos centrales de lo que fue nuestra temática y nuestro estudio sobre el libro de los Salmos. Vamos entonces ahora a iniciar nuestra sección de hoy con nuestra oración, retomando lo que se conoce en la liturgia de las horas o en la oración de la Iglesia como el Salmo invitatorio, que es este Salmo 94, que lo rezamos en la Iglesia cuando seguimos la liturgia de las horas, todos los días cuando empezamos la oración de la mañana, la oración de laudes, Salmo 94. Los invito para que también a continuación entonces veamos el siguiente video y con él hagamos entonces nuestra oración. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Si venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia, dándole gracias, aclamándolo con cantos y salmos.
porque el Señor es un Dios grande, más grande que todos los dioses. Suyo es el mar, suya es la tierra, son suyas las cimas de los montes. Ojalá, ojalá escuchéis hoy su voz y no endurezcáis el corazón, como en Masá, como en el día de Meribá, en el desierto, donde vuestros padres dudaron de mí. Aunque habían visto mis obras, me obligaron a hacer su voluntad. Durante 40 años me disgusté de aquella generación y dije, tienen el corazón extraviado, no quieren conocer mis caminos, no entrarán en mi descanso. Bien, hecha nuestra oración de alabanza con el Salmo 94, entonces vamos a adentrarnos poco a poco en el tema de hoy, los salmos imprecatorios. Para ello vamos a ubicarlos primero dentro del gran conjunto del Salterio, esto es, de los 150 salmos. En esta diapositiva vemos la clasificación con la denominación de familia. Tenemos la familia 1, la familia 2, la familia 3, la familia 4 y la familia 5. En nuestras clases pues hablábamos de los diferentes géneros literarios que aparecen dentro del libro de los Salmos. Entonces, de acuerdo a eso, se establecen las siguientes familias. Tenemos acá, en la primera familia, lo que conocemos como propiamente himnos. En sí, todos los salmos son himnos de alabanza, pero por sus características propiamente que presentan algunos salmos, estos son catalogados como himnos. Y en esta primera familia de himnos, entonces tenemos himnos que son propiamente de alabanza, serían unos 20 salmos de los 150. Luego, algunos himnos o salmos dedicados a celebrar la realeza del Señor, o sea, a celebrar al Señor como Rey del universo, el Rey del mundo, y serían 6 salmos. Y luego algunos salmos que están dedicados a Sión. Recordamos que es Sión. Sión es el monte donde está ubicada la ciudad de Jerusalén. Y que los judíos lo llevan muy en su corazón, e incluso es tanta la pasión por el monte Sión como lugar sagrado que le dedican algunos salmos, y entonces se conocen así con el nombre o bajo el nombre de Cánticos de Sión. Entonces, esa es una primera familia, todos con esta característica, himnos. Luego hay una sola segunda familia
que los podemos titular como salmos individuales. Esto es, salmos que cuando los rezamos, notamos que es un salmista el que está orando, o que en ese momento yo propiamente me lo puedo apropiar como algo personal, como algo mío. Entonces, por eso lo llamamos salmos individuales. Y en esta familia de salmos individuales encontramos 39 salmos que tienen esta característica o nota fundamental, que es la súplica. La súplica es la petición que le hacemos a Dios. Luego hay 9 salmos, también individual, que manifiestan nuestra confianza en el Señor. Y 11 salmos que tienen este carácter de acción de gracias al Señor. Pero como le digo, cada uno de estos salmos, súplica, confianza y acción de gracias, son de carácter individual, o sea que lo recita o lo reza una sola persona, o el salmista solo, o nosotros en el caso nuestro, apropiándonos del salmo y encarnándolo en nosotros mismos. Bien, luego encontramos aquí en el centro del esquema, la familia 3, porque estos salmos son muy, muy importantes, de mucho carácter, de mucho sentimiento para el judío, y se le conoce con el nombre de los salmos reales. Como podemos dilucidar de la expresión salmos reales, pues son salmos que giran en torno a la figura del rey, que tocan alguna circunstancia, algún momento, algún elemento que tiene que ver con la vida del rey. Entonces se les clasifica así como familia de los salmos reales. Por eso tenemos que acá que la figura central es el rey. Pero en torno al rey entonces aparecen todas las notas que tienen que ver con la monarquía. Cuando estudiamos nosotros la historia de la salvación, vimos este tema tan importante, ¿no? Lo que significa la monarquía dentro del pueblo de Israel. Y la monarquía, en el caso de Israel, pues tiene que ver con la figura del rey, y todo esto entonces viene a aparecer en ciertos salmos que forman parte de esta familia. Luego encontramos una cuarta familia que son llamados salmos colectivos. Atención, miremos la relación que hay entre el salmo, la familia 4 y la familia 2. ¿Sí? La familia 2 eran salmos individuales, ahora tenemos salmos colectivos. En individuales es una persona, colectivos es toda la comunidad. Y encontramos lo mismo, ¿ves? Salmos de súplica, como en salmos individuales, súplica, confianza y acción de gracias. En los colectivos también, súplica, confianza y acción de gracias. En los colectivos 18 de súplica, 3 de confianza y 6 de acción de gracias. Y luego la quinta familia, los salmos llamados salmos didácticos, o sea, salmos que traen alguna enseñanza. Y los hay en torno a la liturgia, 3, en torno a denuncias o litigios, 7, en torno a temas sapienciales de sabiduría, 11, y luego como salmos históricos, o sea, que relatan o son un himno, un cántico a la historia misma de la salvación, hay 3 salmos. Ese es como el esquema general de la clasificación de los salmos en sus diferentes familias. Ahora, internamente vemos que hay género literario o familias grandes que tienen su nombre, pero internamente hay diversos tipos de salmos. Entonces aquí llamaríamos, por ejemplo, el género literario aquí, en este caso, en la primera familia, sería el género himno, ¿sí? El género himno que trae subgéneros internos como la alabanza, la realeza al Señor y los cánticos de Sión, así en cada una de las familias. Entonces lo que nosotros vamos a ver hoy y la próxima semana son los salmos imprecatorios, el tema de hoy, y para la próxima semana los salmos aleluyáticos o de el gran Jalel. Para el caso de los salmos imprecatorios, entonces los podríamos ubicar o bien acá entre los salmos individuales, ¿sí? Y en este caso sería una súplica, ya veremos por qué, o en el caso de la familia 4, los salmos colectivos también como una súplica. Entonces ahí es donde vamos a ver nosotros nuestro tema de hoy, los salmos
imprecatorios, como aparece acá en esta diapositiva. Salmos imprecatorios. Seguramente que para la mayoría de nosotros es un término, un concepto nuevo que aparece en nuestro léxico. Pues bien, a través de este estudio de la Sagrada Escritura, en el caso del libro de los Salmos, vamos a ver qué significa eso de imprecatorio y qué son los salmos imprecatorios. ¿Y por qué se le llaman así? Bien, la razón tiene que ver es con este nombre de imprecatorio. ¿Qué significa la palabra imprecatorio? ¿De dónde viene esa palabra? El verbo sería imprecar. Significa lo siguiente en términos nuestros para que me lo entiendan. Es suplicarle a Dios, estamos en oración sálmica, entonces en oración, y atención a lo que digo, en oración yo, si es un salmo individual, o nosotros, si es un salmo colectivo, le estamos pidiendo a Dios, le estoy pidiendo en mi oración de alabanza, como es el salmo, a Dios castigo, atención, estoy pidiendo a Dios castigo para mis adversarios o para mis enemigos. Bueno, aquí entonces ya cuando caemos en cuenta de lo que es el significado de la palabra imprecatoria, encontramos que hay salmos imprecatorios, yo sé que inmediatamente viene una reacción psicológica de parte nuestra porque nosotros somos cristianos y ese tipo de lenguaje no forma parte de nuestro léxico cristiano. ¿Qué es nuestro léxico cristiano? O sea, el lenguaje de Jesús, lo que Jesús nos enseñó. Nosotros tratamos de hablar y expresarnos y vivir de acuerdo al mensaje de Jesús. Y el mensaje de Jesús no es de este tenor. Entonces, por eso, antes de hablar de los salmos imprecatorios, entrar propiamente en ese terreno, quiero que establezcamos de una vez la diferencia, ¿sí? Por eso coloco acá el lenguaje contrastante de las bienaventuranzas con el lenguaje de los salmos imprecatorios. Esto porque ya los que han hecho el curso de Biblia saben que cuando estudiamos Biblia tenemos que saber si nos ubicamos en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento para establecer de una vez ciertas diferencias. Aun cuando hemos dicho que la Biblia toda va en conjunto y que el Nuevo no se entiende sin el Antiguo y el Antiguo reclama el Nuevo, sin embargo, también hay grandes diferencias. Y aquí está, por ejemplo, una de ellas. Este tipo de lenguaje que aparece en el género imprecatorio con el lenguaje que aparece en las bienaventuranzas es algo totalmente distinto, es algo opuesto. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en el lenguaje de las bienaventuranzas el que habla es Jesús. Y la manera como Jesús habla es una manera totalmente diferente. Por eso, antes de entrar en el tema de los salmos imprecatorios, quería traerles y ponerles en presente el pasaje de las bienaventuranzas que corresponde. Hay dos versiones, una en San Lucas y otra la de San Mateo. La más conocida, la más popular es esta versión de San Mateo que viene en el capítulo 5, donde comienza el famoso discurso o sermón del monte, que es por varios capítulos, y ese sermón del monte empieza precisamente con este pasaje titulado de las bienaventuranzas. Todavía no hemos tocado el lenguaje, ¿sí? ¿Cuáles son los términos imprecatorios que aparecen en los salmos? Pero antes de eso, por eso quería hacer énfasis en esto, en recordar y tener presente las palabras de Jesús, que para nosotros los cristianos son nuestro fundamento. Entonces Jesús en las bienaventuranzas, en el capítulo 5 de San Mateo, dice: bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación.
Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Este pasaje, para nosotros los cristianos y en los evangelios, es un pasaje también muy importante, es pilar, es fundamental. ¿Por qué? Porque para que lo podamos apreciar mejor, lo que significa para los judíos la Torá, que nosotros lo resumimos en los 10 mandamientos, ¿sí? Y para nosotros los cristianos creemos que son los 10 mandamientos lo fundamental en nuestra doctrina, ¿sí? Eso como doctrina religiosa, como religión, podríamos decirlo muy bien. Pero desde el punto de vista de la Sagrada Escritura, o sea, desde la Biblia, ¿sí? Para nosotros los cristianos, nuestro derrotero no estaría propiamente en los 10 mandamientos, sino en esto. O sea, de otra manera se lo explico mejor. ¿Cómo ser un buen cristiano? Por nuestra formación religiosa, doctrinal, creemos que ser cristiano, ser un buen cristiano es cumplir los 10 mandamientos. Y cuando vamos a la confesión, nuestra manera como lo hacemos, fijémonos, es esto. Yo me confieso que he fallado contra el tercer mandamiento, contra el cuarto mandamiento. Fallamos contra el mandamiento, no fallamos contra Dios. En cambio, acá en el lenguaje de las bienaventuranzas, este se conoce como el programa de Jesús para el cristiano. Este pasaje en Biblia se le conoce así, este pasaje de las bienaventuranzas. El programa de vida para un cristiano seguidor de Jesús. ¿Cuál es ese programa? Cada una de estas bienaventuranzas. Bienaventuranzas, traduzcámoslo también por otro término como muy castizo nuestro. Dichosos, dichosos, dichosos los pobres, el espíritu, dichosos los que lloran, dichosos los mansos. Ahora es un lenguaje que contrasta con el lenguaje del mundo. Por eso, este pasaje, decimos, es el derrotero para un cristiano que quiera ser fiel discípulo de Jesús. Bien, pero yo me quiero centrar más bien en lo que tiene que ver con el tema que vamos a tratar de los salmos imprecatorios, y es detallar el lenguaje de Jesús. Para lo que vamos a decir más adelante sobre los salmos imprecatorios, quiero que nos centremos en esto que aparece aquí al final. Esta bienaventuranza, la penúltima, bienaventurados los pacifistas o los pacíficos, o sea, los hombres de paz, porque serán llamados hijos de Dios. Lo está diciendo Jesús. Y luego, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Bien, entonces tengamos muy en cuenta estas palabras de Jesús, por las cuales él llama bienaventurados, dichosos, y lo que él promete, asegura como fruto, como premio, el ser hijo de Dios o participar en el reino de los cielos, lo que nosotros en nuestro lenguaje también llamamos estar en la presencia de Dios, ir al cielo, gozar de la vida eterna, estar en la gloria de Dios, todas esas cositas. Bueno, entonces, con esto quiero que establezcamos de una vez el contraste, ¿no? Que son dos lenguajes diferentes. Este que es el con el cual nosotros estamos familiarizados, ¿sí? Recordemos también, por ejemplo, que a la par de este texto de las bienaventuranzas estaría aquel otro pasaje donde Pedro le dice a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces
lo debo perdonar. Y le lanza como una propuesta. Dice, hasta 7 veces. Recordemos el simbolismo que tienen los números en Biblia. Cuando Pedro está diciendo hasta 7 veces, el término 7 es de plenitud, de totalidad, ¿sí? Entonces, de abundancia. Entonces le está diciendo, Señor, muchas veces. Y la respuesta de Jesús fue como reparando un poquito a Pedro y planteándole las cosas de manera más exigente. Te digo, no solamente 7 veces, sino 70 veces 7. Entonces ya entendemos el sentido que Jesús le está dando a las palabras y que los apóstoles comprendieron muy bien, no solamente Pedro, sino todos ellos. ¿Qué quería decir Jesús? Que si la propuesta de Pedro era que tenía que perdonar muchas veces, la respuesta de Jesús es, Pedro, no muchas veces, sino siempre. Bueno, y en el Padre Nuestro de Jesús, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Este es el lenguaje cristiano, este es el lenguaje nuestro, porque ese es el lenguaje que nos enseñó Jesús y que Jesús ha sembrado no solamente en nuestros labios, sino en nuestro corazón. Y por eso, por este lenguaje y por esta formación que tenemos, lo que vamos hoy a comentar nos va a resultar chocante y hasta escandaloso cuando hablamos de los salmos imprecatorios. Mi profesor de Sagrada Escritura, el famoso padre Luis Alonso Shekel, recuerden que lo hemos citado porque una de las Biblias de estudio, las Biblias académicas que tenemos como referencia precisamente es la de él, el padre Luis Alonso Shekel. De él escuché en varias oportunidades, 2, 3 veces escuché decir en clase, precisamente como advirtiendo estas cosas, decían, el Antiguo Testamento es lo más, para el cristiano, sí, para nosotros como cristianos, el Antiguo Testamento es lo más desedificante que hay. ¿Por qué? Porque encontramos cositas como esta, qué no decir de la ley del talión, recuerden, ¿no? La ley del talión, que es ley judía, la ley de la Torá, dice ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué es eso? Eso en términos nuestros es lo que llamamos venganza. Bueno, por aquí van los salmos imprecatorios. Le decía que son los salmos imprecatorios, los salmos a través de los cuales el orante, el salmista o el que está orando, el judío, o ahora nosotros también, si lo asumimos y lo apropiamos, le pedimos a través del salmo, le pedimos a Dios que castigue a los males, a los malos. Y vamos a ver con qué términos los hacen, porque son muy severos en ese castigo, en la manera como solicitan ese castigo. Pero vamos a profundizar un poquito más, no nos vamos a quedar únicamente en eso, en detallar las palabras y cómo lo hacen, sino también el por qué lo hacen y tratar de entender un poquito también el por qué surgieron estos salmos y por qué aparecen en la Sagrada Escritura. Porque si bien nos entusiasmamos con el libro de los salmos, que son hermosos, que nos identificamos con ellos, cuando de pronto aterrizamos en uno de estos salmos, les decía, no solamente nos extrañamos, sino que también nos escandalizamos. Uno de esos salmos es precisamente el Salmo 137, que tenemos acá y que titulamos ese Salmo 137 junto a los canales de Babilonia, que es lo que más o menos representa ahí en la imagen. Para los discípulos de Biblia, pues ya saben a qué me refiero. Para los nuevos, este salmo surge en la experiencia que el pueblo judío vivió en Babilonia. ¿Cuál es esa experiencia? El pueblo judío fue sacado por Nabucodonosor, rey de Babilonia, fue sacado de Jerusalén, la ciudad fue destruida y los judíos fueron a parar cautivos a Babilonia. Y allí, por un largo periodo, estuvieron en cautividad.
una experiencia para ellos, para el pueblo judío, muy dura, que los marcó demasiado, como los marcó, y ellos comparan esta experiencia, los judíos incluso en nuestros días comparan esta experiencia de la cautividad en Babilonia con la experiencia que vivió el pueblo judío, el pueblo hebreo en Egipto, con la diferencia que el pueblo cuando estuvo esclavo en Egipto fue de 430 años. La experiencia acá de Babilonia fue 50, 70 años, porque son por expediciones que van saliendo. Entonces, más o menos ese es el periodo. Entonces, notamos la diferencia de 430 a 50, 70 años, hay mucha diferencia. Pero al judío, esta experiencia de Babilonia lo marcó demasiado. Por eso ellos lo comparan mucho cuando, o les revive lo que experimentaron cuando eran esclavos en Egipto. Y en Biblia pues se profundiza y se estudia mucho más eso, lo que significó para el pueblo judío y luego qué cosas dejó para el pueblo judío como enseñanza. Pues bien, una de esas cosas que nos dejó esa experiencia del pueblo judío es este Salmo 137. Nació allí, en esas circunstancias del pueblo judío, cautivo en Babilonia, y entonces en su oración el pueblo rezaba así. Vamos a seguirlo ahora a través del siguiente video y con, con, con su sentimiento original, que es la música. Recordemos que los salmos son oración, son poesía, pero son himnos de alabanza a Dios, pero ante todo son para ser cantados, más que recitados, para ser cantados. Entonces el siguiente canto nos mete en esa sintonía del Salmo 137. Y mucha atención a lo que dice la letra, que es un cántico, o el pueblo que está cantando lo que está viviendo, lo que es esta experiencia del cautiverio en Babilonia. Pero luego, atención, lo traemos a cuento porque es uno de los salmos imprecatorios. ¿En dónde está el carácter imprecatorio? Sobre todo en la última estrofa, pongámosle mucho cuidado. Lo que el pueblo, es un salmo colectivo porque lo está cantando toda la comunidad judía, ¿sí? Entonces lo que el pueblo judío desea y le incluso se lo pide a Dios, ¿ve? Que para nosotros no sería nada cristiano, ¿sí? Pero nosotros ya sabemos la diferencia que hay entre el pueblo judío y el pueblo cristiano. El pueblo judío que fue formado por Moisés, entonces toda una doctrina que enseñó Moisés, y el pueblo cristiano que es formado por Jesús y toda una doctrina que nos deja Jesús. Dos grandes líderes, uno para el pueblo judío, otro para el pueblo cristiano, pero también con grandes diferencias en sus enseñanzas. Entonces los invito para que veamos también este video, que es muy hermoso. Incluso hay versiones modernas que encontramos en YouTube, precisamente Babilonia, pero que narran precisamente esto mismo que nos trae el Salmo en su contenido. Entonces, atención, sigamos el Salmo y les insisto, por favor, mucho cuidado. Fijémonos en la última estrofa del Salmo. Junto a los canales de Babilonia, acordándonos de ti, nos sentamos a llorar. De los sauces colgaban las guitarras, acordándonos de ti. Nos sentamos a llorar, cantadnos, nos decían nuestros opresores, cantadnos, nos decían nuestros enemigos. Ellos querían que nosotros nos divirtiéramos. ¿Cómo cantar
fanático del Señor en tierra extraña. Si de ti me olvidaré, que se me seque la mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar. Si de ti yo me olvidare, Jerusalén, en la cumbre de mi alegría. Señor, toma cuentas a nuestros enemigos. Señor, toma cuentas a nuestros opresores, cuando ellos se decían arrasarlas al cimiento. Capital de Babilonia criminal, ¿quién pudiera pagarte los males que nos has hecho? ¿Quién pudiera estrellar tus hijos contra las peñas? Junto a los canales de Babilonia, acordándonos de ti, nos sentamos a llorar. De los sauces colgaban las guitarras, acordándonos de ti, nos sentamos a llorar. Bien, entonces como lo acabamos de notar, este es uno de los salmos imprecatorios, porque el pueblo en su dolor, ahora entendemos por qué el pueblo pedía imprecación, o sea, pedía castigo, desea el mal para los que son sus enemigos. ¿Por qué? Porque están viviendo una experiencia dura, difícil, no tenían la formación que tenemos nosotros hoy como cristianos, la manera como Jesús nos presenta la vida y el sentido de la vida, incluso en el dolor, en el sufrimiento, en la persecución, al punto que Jesús eso lo recoge y lo presenta como, según el Antiguo Testamento, es desdicha, es desgracia, y así lo lee el mundo todavía hoy, cuando no se mira con fe la vida. Pero cuando el cristiano mira estas cosas, entonces entiende desde Jesús, desde sus palabras, lo que significan estas realidades, que son bienaventuranzas, o sea, nos hace a nosotros, solo se entiende de la fe así, nos hace a nosotros realmente felices. Bien, entonces este es uno de esos tantos salmos imprecatorios que encontramos en la Sagrada Escritura. Bueno, entonces con esta ambientación vamos a comentar un poco más sobre los salmos imprecatorios, cuáles son y qué otros significados presentan. Además de este Salmo 137 que escuchábamos, comentábamos rápidamente, tenemos para si ustedes después con calma quieren revisarlos, entonces van a su Biblia y con la ayuda del video entonces los pueden leer con calma. Paran el video, leen el Salmo y notan este carácter imprecatorio. El Salmo 2, Salmo 37, el Salmo 58, el Salmo 69, 79, 83, 109, 139, 137 y 143. Lo llamamos salmos imprecatorios porque contienen expresiones con una aparente actitud vengativa para con los enemigos.
Y atención que aquí hacemos la aclaración, una aparente actitud vengativa. ¿Por qué aparente? Porque en sí las palabras nos suenan a nosotros e inmediatamente identificamos y los definimos. Uy, qué vengativos estos judíos. Pero vamos a ver en qué sentido viene esa actitud vengativa en ellos. Si realmente en ellos lo que hay es una sed, diríamos hoy nosotros, de venganza, o qué están manifestando ellos también desde el punto de vista de su religión, de sus creencias, de su doctrina. Por eso decimos acá, no nos vamos a quedar únicamente en identificar eso. Miren qué expresiones tan duras, qué vengativos o qué deseosos de venganza manifiestan. Vamos a descubrir que en esos salmos también hay otras cositas interesantes. Por ejemplo, primero, que estas imprecaciones, o sea, el desear el mal para el enemigo o para los contrarios, no es algo que solamente aparece en el Antiguo Testamento como en estos salmos, sino que incluso en el Nuevo Testamento también encontramos algunos pasajes. No los podemos aquí leer porque nos alargaríamos demasiado, pero les doy las citas para que usted con calma, con su Biblia, entonces haga la confrontación. Por eso viene el confer. Confer es confrontar. Confrontar es ir y ver. Ver Lucas capítulo 11, versos 37 al 52. ¿Ve? Y esto como en labios de Jesús incluso. Quizás no con esta misma marcada actitud vengativa, pero algo hay, algo hay. ¿Ve? Luego Gálatas 1.8, ya esto es un texto de San Pablo, 1.8 siguientes, luego en Apocalipsis 6.10, 18.20 y 19.1.6. Ya ustedes me entienden la manera como se interpretan estas citas. Por ejemplo, la última, cuando digo Apocalipsis 19.1.6, ¿qué estoy diciendo? Que es el libro del Apocalipsis, el capítulo 19 y 1 a 6, me refiero a los versículos del 1, como es guión, es 1 hasta el 6, o sea, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Eso es lo que significa Apocalipsis 19, 1, 6. Bueno, entonces, primera cosa, las imprecaciones no son solo propiedad del Antiguo Testamento, sino que algunas aparecen también en el Nuevo Testamento, con otros matices, pero algo hay en el lenguaje imprecativo. Segundo, estos salmos que llamamos imprecatorios, porque están clamando venganza, castigo para el contrario el enemigo, contienen, además de la imprecación, unos sentimientos teológicos. Eso, cuando leemos el salmo, no lo descubrimos inmediatamente, solamente a través de un estudio bíblico. Sentimientos teológicos. ¿Y cuáles serían esos sentimientos teológicos e incluso morales? Los encontramos sobre todo en el Salmo 139, que aparecía aquí en la lista, 139. ¿Qué sentimientos teológicos encontramos, por ejemplo? Es acá tercer elemento, que la teología del Antiguo Testamento se opone firmemente a una respuesta hostil y vengativa para con los adversarios, ¿ve? Y esto tiene su sustento bíblico, nada menos que en el libro del Levítico. O sea, en la Torá judía aparece esta ley, donde en situaciones donde el judío se puede ver en un conflicto, en una discordia, en una pelea con otra persona, y entonces se crea la rivalidad, se crea la hostilidad, se crea la incomodidad, el fastidio, el odio. Entonces viene la ley para que no se vayan a cometer desmanes. Y eso está en el capítulo 19 del libro del Levítico, los versos 14 al 18. Una vez más, insisto en que estas cosas, para que se entiendan mejor, hay que ir al texto, leerlo y comentarlo. Pues hacer nuestro propio comentario. Y notar eso, ¿no? Que sí, se pueden presentar, de hecho, entre los hombres, nosotros mismos lo experimentamos,
que en cualquier momento de nuestra vida entramos en conflicto, en discordia o en pelea con alguien incluso, ¿sí? Y se crean ciertos sentimientos y resentimientos adversos y surgen de nosotros no solamente el dolor, el fastidio, la incomodidad, sino hasta el mismo odio y los mismos deseos de castigo y hasta de venganza con el contrario. Pero precisamente para evitar los desmanes, que yo me exceda en eso, el Antiguo Testamento establece unos principios que nos permiten manejar desde la experiencia de Dios. Por eso hablamos de una teología. Eso es lo que llamamos teología, la teología del Antiguo Testamento. Para el pueblo judío, desde la experiencia de Dios, se tienen unos principios de cómo manejar estos momentos o estas circunstancias de conflicto con el hermano, con el prójimo o con el extraño, ¿sí? Y cuando se crean estas situaciones de rivalidad o de adversidad. Entonces, esos principios están aquí en Levítico 19, 14 y 18. Esto porque, les adelanto, lo vamos a comentar ahora más adelante también, que en el pueblo judío, como es un pueblo muy religioso, un pueblo muy teológico, ¿sí? O sea, toda su vida, el judío, toda su vida la ve de una experiencia de Dios, eso es teología. Entonces, desde esta experiencia de Dios, esa es su teología, de esta teología, el judío entiende que la palabra de Dios es el derrotero en su camino, o sea, le marca lo que debe hacer y cómo lo debe hacer. Y entonces, en estas circunstancias también, de dificultad o de conflicto con los demás, aparecen ciertas normas. Y esto porque hay un principio fundamental para el judío desde la teología, y es el principio de la justicia. Ahora vamos a hablar de otros principios también, pero tengamos en cuenta este primer principio. La justicia es un término clave y como término un concepto clave para el pueblo judío. Y este concepto de justicia parte no del plano meramente humano, parte es desde la visión de Dios, por eso hablamos de teología, ¿ve? Entonces, desde Dios, ¿qué es la justicia? Entonces, lo primero que dice el judío es que identifica la justicia con Dios. Dios es el justo y Él es el que hace justicia. Y entonces, en la justicia de Dios, aparece en sí lo que ya nosotros entendemos por justicia, ¿sí? Establecer quién es el bueno, quién es el malo, qué se debe hacer con el bueno, se debe premiar, qué se debe hacer con el malo, se debe castigar. Entonces hay esos principios, pero en letra menuda irán apareciendo otros principios. Entonces por ahora tengamos en cuenta este de la justicia, pero como justicia de Dios, no la justicia que hacemos nosotros los hombres. Y eso ya aparece en el Antiguo Testamento, Levítico 19, 14 y 18. Cuarto detallito, que estos salmos imprecatorios son ante todo una súplica por la vindicación del buen nombre del Señor. Esto es otro elemento fundamental para entender los salmos imprecatorios, o sea, por qué estas cosas que en palabras nos aparecen supremamente negativas, fuertes, duras, ¿sí? ¿Qué justificación tienen para el judío? Y aquí entonces está la justificación. ¿Ve? Ellos, por el amor que le tienen al nombre del Señor. Los biblistas, los que han hecho curso de Biblia, saben a qué me refiero. Lo que significa el nombre del Señor en Biblia y lo que significa la palabra nombre en Biblia. Nombre en Biblia no es un término, no es un vocablo, no es un calificativo. Nombre en Biblia es la misma persona. Si estamos hablando aquí del nombre del Señor, entonces no es el término con el cual nombramos al Señor, sino que es el mismo Señor. Y por eso el judío alaba, y muchos de estos salmos en el Salterio están dedicados al nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre. Estamos alabando el nombre mismo del Señor. Con ello estamos alabando a Dios. Bueno, entonces hay un celo por el nombre. El judío le tiene un respeto
respeto, no solamente veneración, sino respeto muy grande, grandísimo al nombre del Señor. Tanto que prefieren hablar del nombre del Señor que nombrarlo propiamente, ¿no? Los biblistas sabemos que el judío nunca menciona el nombre de Dios. Yahvé, nunca lo menciona. ¿Por qué? Porque merece el sumo respeto. Por ese sumo respeto que le tiene ellos mismos a Dios, entonces piden que sea respetado por los demás. Y si ven que los demás han atropellado el nombre de Dios, el celo por el nombre del Señor hace estallar en ira al judío. Y por eso, si el pueblo de Dios va a Babilonia, cautivo, ha sido despojado de su patria, su ciudad ha sido incendiada, ha sido arrasada, ha sido saqueada, y ellos han sido expoliados y llevados cautivos, todo eso es una ofensa para Dios. Entonces, ellos reviven más ese celo por el nombre de Dios que por la ofensa a ellos como humanos que son. Y en nombre de ese celo es que ellos están clamando esta venganza. ¿Ve? Y no tanto entonces por cuestión personal, ¿sí? Por yo tener un alivio, y como en la experiencia que tenemos nosotros, que como que sentimos una paz, sentimos un alivio cuando viene el castigo para nuestro adversario o para el enemigo. No se trata de eso. ¿Por qué? Porque ya lo decíamos acá, en la teología que maneja el Antiguo Testamento, que es la teología del pueblo judío, como está en Levítico 19, 14 y 18, estas cosas están prohibidas para ellos. Entonces la imprecación viene más por el sentido el celo que tienen por Dios y por el nombre del Señor. Y eso está, podemos leer también después con calma en el Salmo 58, el verso 11, o en el Salmo 83, los versos 16, 17 y 18. ¿Ven cómo van apareciendo entonces detallitos interesantes en lo que llamamos los salmos imprecatorios? Continuamos comentando sobre ellos. Decíamos, bueno, de parte nuestra ya como cristianos sentimos gozo, sentimos paz, nos sentimos a gusto cuando tomamos el salterio y ya conocemos lo que significan los salmos, que son oración, y con ellos oramos, entonces nos llenan, nos alegran, nos dan paz, y los entendemos y sentimos lo que estamos rezando, lo que estamos expresando. Y por eso decimos, nos regocijamos. Pero, aun cuando nos sintamos identificados con ellos, llega un momento en que quedamos como atónitos y le decía escandalizados completamente. ¿Por qué? Porque en algunos de ellos, de esos salmos, vamos a encontrar que se pide, y con mucha vehemencia, con mucha fuerza, se le pide al Señor incluso no solamente el castigo, sino el aniquilamiento de los enemigos, que desaparezcan, que Dios los desaparezca. O sea, nosotros ya sentimos en eso como toda la carga del odio, de la furia. Estos son los llamados salmos imprecatorios. Y como cristianos, entonces nuevamente, qué difícil nos resulta a nosotros los creyentes concebir que en la Biblia, en la Sagrada Escritura, en la Palabra de Dios, exista este tipo de oración. De hecho, pues precisamente la inquietud nos llegó, y por eso estamos en esta clase hoy, porque uno de nuestras compañeras, orando con estos salmos, se encontró con uno de estos y se escandalizó, se choqueó, decimos, por esto. Pero ¿qué es esto? ¿Cómo puede ser posible? Pues sí, y es lo que aquí estamos constatando. Como creyentes, como cristianos, a nosotros nos resulta difícil de aceptar, de concebir que la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, traiga este tipo de expresiones como incluso oración a Dios. Y caso concreto, pues lo que ya encontrábamos en el Salmo 137, que veíamos el video, escuchábamos la canción, ¿no? Donde el pueblo judío, en su imprecación, quisieran ver, y así lo expresan, ¿no? ¿Quién pudiera? Le cantan a los babilonios. ¿Quién
¿quién pudiera coger sus niños, sus criaturas, sus bebecitos y estrellarlos contra la peña? Terrible, terrible imagen. Entonces, esta fuerza, esta vehemencia, esta dureza en las palabras, manifiesta eso, ¿no? El sentimiento judío que para el cristiano no resulta muy comprensible. Sin embargo, de todas maneras, ¿qué pasa? Los salmos imprecatorios están ahí en la Biblia, ahí están, con un detallito, sí, aquí se lo comento. ¿Por qué? Porque ya algunos de nuestro grupo, por ser religiosos o religiosas, y otros laicos que ya están entrando en esta onda, diríamos, del rezo de la liturgia de las horas, cuando se lee la liturgia de las horas o cuando estamos rezando la liturgia de las horas y llegamos a estos salmos, en la liturgia de las horas, estas partecitas imprecatorias no aparecen en la liturgia de las horas. ¿Por qué? Porque la Iglesia lo sacó a propósito, como son para un cristiano, para un creyente, textos escandalosos, quiso como evitar eso, y entonces esas estrofas las suprimió en la liturgia de las horas. Entonces, los salmos imprecatorios no aparecen completos en nuestra liturgia de las horas, por esa sencilla razón, para no crear como este impasse que comentábamos ahora, ¿no? El que como creyentes tengamos ese choque, que yo esté rezando y como tengo toda una empaquetadura cristiana, entonces en este momento cuando lleguen estas frases a mis labios, yo me voy a choquear, o sea, me voy a contrariar. Entonces la Iglesia, para evitar eso, más bien prefirió suprimir esas partecitas. Pero si vamos a la Biblia, en la Biblia los salmos están completos y traen cada una de estas secciones, y por eso se le conocen como salmos imprecatorios. Son parte integral del canon bíblico, es lo que estamos diciendo acá. Tan es así que varias de las expresiones en estos textos resultaron ser profecías mesiánicas neotestamentarias. Exactamente, ¿sí? O sea, ciertas expresiones, incluso de estas imprecatorias, después las encontramos, ¿sí?, con referencia al mismo Jesús. Caso concreto, el Salmo 69, que señalábamos como un salmo imprecatorio, lo encontramos en alusión en el Nuevo Testamento con el Evangelio de San Juan, el capítulo 2, verso 17, o el capítulo 15, verso 25 del mismo San Juan, o en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 20, y en el libro de la Carta a los Romanos, capítulo 15, verso 3. Nuevamente insisto, es importante que con calma vayamos y confrontemos esos textos, ¿sí? Lo que dicen estos textos del Nuevo Testamento en relación con el Salmo 69, que es un salmo imprecatorio. Quienes tienen la Biblia de Jerusalén, la Biblia de Jerusalén les va a ayudar, porque a medida que el salmo vaya avanzando, les va mostrando unos asteriscos, y esos asteriscos los lleva a las notas de pie de página, lo que llamamos técnicamente el aparato crítico, y allí les dan algunas aclaraciones. Pero por lo menos, si no tenemos la Biblia de Jerusalén, podemos ya, con estas cositas que estamos recibiendo en esta oportunidad, ir encontrando la claridad de estos eventos, de estas anotaciones. Ahora, otro principio que tenemos en Sagrada Escritura es que el autor de la Sagrada Escritura es el Espíritu Santo. Aun cuando fue escrita por los hagiógrafos o escritores sagrados, ellos lo hicieron movidos por el Espíritu Santo, y fue el Espíritu Santo el que inspiró tanto su contenido como su redacción. Entonces, por eso la Iglesia no ha sacado estos salmos de la Biblia, ni tampoco les ha quitado en la Biblia estas partecitas. Están completos tal como nos llegaron o están en la Torá o en la Biblia judía. Les decía que hay unos temas de fondo también en los salmos imprecatorios, ¿sí? Les hablaba ya de un primer principio, que era el de la justicia divina. El otro principio es este que se conoce como el de la doctrina de la retribución. Doctrina es que para nosotros significa la doctrina cristiana, o sea, las enseñanzas de Jesús. En este caso, la doctrina de la retribución es la enseñanza del pueblo judío, que tiene que ver con la retribución. Y este concepto de retribución, ya lo explico, va muy en conexión, en primer lugar, con este término, la justicia divina.
Recuerden que cuando les decía la justicia divina, decía que la justicia divina, un Dios que sabe qué es lo bueno, qué es lo malo, quién es bueno, quién es malo, y que por lo tanto, como es justo, al bueno lo premia y al malo lo castiga. Esa es la justicia. Y esto aplicada por Dios. ¿Ve? Eso para el pueblo judío se convirtió en una doctrina que ellos conocen bajo este nombre, la doctrina de la retribución. ¿Qué es retribuir? Retribuir es darle a cada uno lo que le corresponde. Entonces, al bueno, el premio, al malo, el castigo. Esa es la doctrina de la retribución. Y doctrina es que es tenida como venida de Dios, como una enseñanza sagrada. Esto al principio se aceptó sin ningún problema y se creía en ello, pero después la vida los fue cuestionando sobre eso que ellos creían, la llamada doctrina de retribución. ¿De qué manera los cuestionaba? Cuando ellos confrontaban la doctrina con la realidad, con la vida, como nos pasa hoy en día. ¿Sí? ¿Qué es? El principio de la justicia divina, que Dios premia al bueno y castiga al malo. Pero resulta que en la vida que vemos, que los buenos, ¿cómo están? Supuestamente, según la justicia divina, los buenos tendrían que estar súper bien. ¿Y los malos cómo deberían estar? Deberían estar ya de pronto a lo mejor debajo de tierra. Pero ¿qué nos dice la realidad? Que los buenos están siendo aplastados y los malos están arriba. ¿Eh? A los buenos les va mal y a los malos les va bien. ¿Eh? Entonces, el pueblo judío también experimentaba eso y empezó a cuestionar esto de la doctrina de la retribución. Entonces, la cosa se sigue desarrollando y tendrá su salida después en los libros sapienciales. Para no alargarnos demasiado, dejémoslo por ahora hasta ahí, entendamos eso, que estos dos principios están a la base de estos salmos imprecatorios, la justicia divina y la doctrina de la retribución. Temas que sobresalen entonces en los salmos, donde Dios es proclamado como bueno, pero además de bueno es misericordioso. Entonces, atención aquí, que este es un concepto nuevo en lo que es la justicia divina. ¿Por qué tenemos que hablar de justicia divina? Para diferenciarla de la justicia humana. ¿Cuál es la diferencia? Que la justicia humana tiene ese principio. Premio para el bueno, castigo para el malo. La justicia divina parte de eso, pero no es eso. ¿Por qué? Porque la justicia divina, nuestro Dios, además de ser justo, es un Dios misericordioso. ¿Eh? ¿Qué significa que es misericordioso? Que de pronto con el malo también puede tener paciencia, puede tener compasión, puede manifestarle incluso su amor, buscando su conversión. Entonces, esta parte de la misericordia es un ingrediente muy especial en lo que tiene que ver este concepto de la justicia divina. Dios es justo, pero es misericordioso. En cambio, nosotros somos muy justos, sí, pero misericordiosos nos cuesta muchísimo. Por eso expresiones como la nuestra, ¿no? Yo perdono, pero nunca olvido. A mí me la hacen, a mí me la pagan. Me hicieron esto, espérese tantico, aténganse aquello. ¿Ve? Cositas así que van saliendo en las expresiones, pero que manifiestan también lo que puede ser nuestra teología, entre comillas. Bien. Seguimos entonces con los salmos imprecatorios. Decíamos que los salmos imprecatorios o ese tema imprecatorio no solamente aparece en el Antiguo Testamento, sino que también hay algunos rasgos y algunos matices, no con la misma fuerza e intensidad que en el Antiguo Testamento, pero aparecen. Y por eso decimos acá, en el Nuevo Testamento, la imprecación no desaparece por completo. Se mejora mucho, sí, claro. Por eso Jesús tuvo que defenderse, porque fue acusado de estar en contra de la ley y de lo que enseñaba Moisés y el mismo Moisés, de estar en contra de la ley, de venir a destruirla, y Jesús se defendió: yo no he venido a destruir la ley. Les digo esto, yo soy su cumplimiento, y entonces va a manifestar una novedad, algo nuevo en el cumplimiento de la ley. Por eso su expresión típica es: sabéis que está mandado, o
como aparece también la otra traducción en la Biblia. Se dijo, o sea, lo que enseña Moisés. Por ejemplo, ¿sabéis que está mandado? Ojo por ojo, diente por diente, la famosa ley del talión, lo enseñó Moisés. Y Jesús agrega, pero yo les digo, ¿ve? Ese pero es un cambio. ¿Sí? Pero yo les digo, amad a vuestros enemigos. Una cosa totalmente distinta, totalmente opuesta. Bueno, pero decíamos aquí en este concepto que el Nuevo Testamento también nos presentan algunos pasos imprecatorios. Por ejemplo, en la pluma o en la mano del gran escritor San Pablo, aparece este aspecto imprecatorio en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, verso 22, donde él emplea este término, anatema, ¿sí? Quien no cumpla con esto, dice San Pablo, la sentencia, sea anatema. ¿Qué significa esa palabra anatema? Literalmente la palabra anatema significa condenado. Entonces, sea anatema es sea condenado, o sea, ya está condenado. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? O el texto bíblico. Que con esto Pablo, el apóstol, está condenando a esa persona, porque está obrando así de esa manera. Entonces ya lo está condenando. Muy parecido a nosotros cuando también lanzamos ese tipo de juicios y condenamos a las personas, ¿sí? Usted se va a ir para los puritos infiernos, ya los estamos condenando. O fulano de tal que se murió, no, ese estará en los puros infiernos, nosotros estamos condenando. En otro paso, como en Gálatas 1:18, tampoco se detiene y anatematiza nuevamente, condena a ciertos herejes que están pervirtiendo la enseñanza de Cristo, lo están tergiversando. Eso está en Gálatas 1:8. Luego a judíos también muy legalistas, o sea, muy seguidores de la Torá judía, incluso aun cuando sean fieles cumplidores de la ley judía, Pablo no les desea algo bueno. Gálatas 5:12, ¿ve? Y ahí está ese saborcito imprecatorio. En 2 Timoteo 4:14, el apóstol le pide que el Señor apague al ofensor con sus malos hechos. O sea, porque obra mal, el mismo Señor se encargará de castigarlo. Formula él ahí en 2 Timoteo 4:14. Ya le citaba también este Salmo 69, que recuerden, decíamos, tiene alguna referencia, algún eco en el Nuevo Testamento. Vamos a retomarlo aquí en concreto. Este Salmo 69 encontramos tanto la reacción del salmista como la reacción de Jesús. O sea, nos sirve para ver eso, ¿no? ¿Cuál es la reacción que tiene el salmista ante el adversario y comparándolo con la reacción que Jesús tiene frente al adversario? Entendamos que el salmista es un orante, pero es un judío. Y Jesús, pues, es el Cristo, nuestro Mesías, es nuestro Salvador. Y vamos a ver que el Salmo 69 nos presenta eso, aun cuando Cristo todavía no ha venido, pero ya está anunciando, por eso decíamos que eso, incluso estos salmos son de carácter mesiánico, este es uno de esos. ¿Por qué? Porque aun cuando no nombra a Jesús, es una referencia explícita a Jesús. Y cuando estudiamos el libro de los salmos vimos eso, el carácter cristológico que presentan los salmos. Entonces, en este caso, este Salmo 69 nos permite eso, comparar las dos reacciones, la de un judío, como es el salmista, y la del mismo Jesús. Más o menos en circunstancias parecidas, ¿qué encontramos? Que con mismas condiciones reaccionan de una forma inmediata, pero muy diferente. En el caso del salmista, en este caso el salmo es presentado como un salmo de David, o sea, el orante es el mismo rey David, el gran rey David. Y David, ante esta circunstancia, entonces reacciona con una cruda imprecación, o sea, lanzando el castigo o la maldición, cosa muy distinta a lo que hace Jesús. ¿Qué hace Jesús? Jesús eleva un clamor al Padre implorando perdón para sus verdugos. Recuerden, Padre,
perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús, ante sus enemigos que han cometido toda clase de crueldad en su pasión contra él, ¿qué sentimientos puede tener un hombre frente a personas que han orado como aquellos que oraron con Jesús? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? Sin embargo, la reacción de Jesús es esta: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, excusando a sus verdugos frente a su Padre Dios. Y luego, por eso mismo, ve, si Jesús, que nos ha dado este ejemplo, también nos lo enseñó, y entonces en sus palabras ese era el lenguaje de Jesús. Tenemos que amar a nuestros enemigos y perdonarlos. Esto está en el mismo capítulo 5, recuerdan que empezábamos con el tema de las bienaventuranzas, capítulo 5, Sermón del Monte, que empieza con el pasaje de las bienaventuranzas, pero ya después de las bienaventuranzas, bien avanzado el capítulo 5, en los versos 38 al 48, aparece estas frases de Jesús invitando y exigiendo, pidiéndole a los cristianos, a sus discípulos, a sus seguidores, que corrijan esa conducta que traen dentro del judaísmo, que decía: amad a vuestros amigos, odiad a vuestros enemigos. Así lo enseña la ley judía. Sin embargo, Jesús revierte eso y dice Jesús, nos toca, tenemos que amar a nuestros enemigos y perdonarlos. Incluso va más allá, hemos de orar por los enemigos y hacerles el bien. Vayamos midiendo nuestra vida, nuestra propia realidad, qué tan capaces hemos sido de hacer esto, de haberlo hecho o de hacerlo en estos momentos. Por eso, como dice San Pablo en el capítulo 12 de la Carta a los Romanos, en los versos 18 al 21, nos urge, necesitamos nosotros entender que de Dios es la venganza, pero que esa venganza con esa venganza el mal se vence es con la fuerza del bien. ¿Sí? Si hay un sentimiento de venganza en nosotros que puede ser natural, pero en un cristiano la venganza tiene su lectura y es vencer el mal que nos han hecho a nosotros con el bien que nosotros podemos hacer. Algunos tienen esta gracia de obrar y reaccionar así. Y nosotros la lectura que podemos hacer es de qué bobos, qué tontos. Pero si ellos lo están haciendo desde el Evangelio, ellos se están sintiendo como lo dice Jesús en las bienaventuranzas, bienaventurados, dichosos, porque de ustedes es el reino de Dios o el reino de los cielos. Bien, finalmente entonces tenemos este es el comentario al Salmo 109, uno de los salmos imprecatorios, que como hasta el momento los hemos citado, pero no hemos leído, solamente lo hemos escuchado en la canción, vamos aquí a leer el Salmo 109 de manera meditativa y vayamos viendo ese tenor imprecatorio que nos presenta el Salmo. Tengamos en cuenta, Salmo 109 es un salmo de la Biblia, es un salmo que como salmo es un himno de alabanza a Dios, un himno de oración, pero vamos a ver cuál es el contenido, qué estamos diciendo, qué estamos rezando a través de este salmo que hemos heredado del pueblo judío. Lo que aparece aquí aparece el texto original como con los versículos, señalando los versículos. Y hemos dicho que en Biblia el primer versículo, la primera parte, es lo que se conoce como el título propiamente del Salmo. Y el título del Salmo es del maestro de coro, de David. Entonces es un salmo que se le acuña al rey David y es un himno. Cuando dice salmo es un himno de alabanza. Y empieza así precisamente, oh Dios de mi alabanza, no calles. Entonces ya el salmista le está pidiendo a Dios que abra su boca, que intervenga. Pues bocas de impíos y traidores están abiertas contra mí. Ya se identifica que estoy en una situación
de enemistad y me siento en peligro y en riesgo. Me hablan con lengua mentirosa, me envuelven con palabras odiosas, me hacen la guerra sin razón. Fijémonos, apenas empezando el salmo, ya el salmista está exponiendo el motivo del salmo. ¿Ve? ¿Cuál es su situación? Lo que él está experimentando. ¿Ve? Hay unos adversarios y de parte de esos adversarios vienen unas fuerzas negativas hacia él. En pago de mi amor, entonces ya reconoce cómo obra él con bondad. Dice, en pago de mi amor me acusan, mientras yo rezaba por ellos. Me devuelven mal por bien, no hago sino servirles, ayudarles, y ellos me pagan mal. Les brindo amor y ellos me dan odio. Me devuelven mal por bien, odio en cambio de amor. Hoy en el verso 6, suscita a un malvado contra él. Ya el salmista está pidiendo, esto ya es imprecación, esto es lo que llamamos imprecación. Pedirle a Dios que obre en contra de, suscítale un malvado contra él, ¿ve? Que alguien venga y se las cobre también a él, que pague por lo que me está haciendo a mí, que un fiscal se ponga a su diestra, que en el juicio, entonces ya lo lleva a juicio, que en el juicio resulte culpable, que lo condenen, que su oración, si eleva oración, sea considerada más bien pecado, que sus días sean pocos. Esto en el lenguaje nuestro nosotros lo interpretamos le está lanzando ya una maldición, que sus días, o sea, que se muera rápido, que otro ocupe su cargo, una manera como poética de decirle eso, que se muera. Queden huérfanos sus hijos, vea, o sea, me plazco en el dolor. ¿Cómo más le puedo traer dolor a él o a su familia? Y no solamente a él, sino a la familia. Queden huérfanos sus hijos, quede viuda su mujer, que sus hijos vaguen mendigando, que sean expulsados de sus ruinas. ¿Ve cuánta desgracia no lo está deseando? Y decíamos, ¿no? Con un principio se pedía la intervención de Dios, ¿no? No calle, Señor, no calle. Yo voy a hablar, pero usted tampoco no solamente me oiga, sino que también vas a hablar. Nunca nadie le muestre amor, nadie se apiade de sus huérfanos. Es un odio recalcitrante, muy acendrado en esta persona. Vamos al siguiente versículo, 13. Sea exterminada su posteridad, acabe su apellido en sus hijos. Esto porque en el pueblo judío, la descendencia para el pueblo judío es algo sagrado, algo memorable, y es bendición para el judío. Si un judío muere sin descendencia, esa persona es un maldito, es considerada como un maldito. Y aquí está entonces la maldición, sea exterminada su posteridad, acabe su apellido en sus hijos, ya no exista más su apellido, ya ahí desapareció. Eso para el judío es la gran maldición. Sea recordada la culpa de sus padres, vea ya hasta dónde se va, ya metió aquí en el lío hasta sus propios padres. Sea recordada la culpa de sus padres, nunca se borre el pecado de su madre. Estén constantemente ante Yahvé y él cercene de la tierra su memoria. Se olvidó de actuar con amor, persiguió al pobre, al desdichado, al abatido de corazón para matarlo. O sea, le está recordando toda su crueldad, toda su maldad. Amó la maldición, sobre él recaiga. No quiso bendición, que de él se aleje. Y todo dicho así como con poesía y en un ambiente de oración de una manera muy dura y muy elegante al mismo tiempo. Verso 18. Se vistió la maldición como un manto, que penetre como agua en su seno, que entre como aceite en sus huesos. Vean, fíjense cómo se explaya, cómo encuentra términos, cómo saca expresiones allá de lo profundo del corazón para mostrar toda la amargura, todo el resentimiento, todo el odio. Que sea el vestido que lo cubra, el cinto que lo ciñe para siempre.
Esta sea la paga de los que me acusan, de los que hablan maliciosos contra mí. Entonces ya describió toda la realidad y todo lo que pide para el malvado, pero recuerden que al principio decía, Señor, no te calles. Entonces aquí lo vuelve a exhortar al Señor, lo vuelve a increpar, pero tú, oh Yahvé, Señor mío, y fíjese ya la fe, el hombre piadoso, el hombre creyente, ya, como que contrasta con todo lo que venía diciendo cuando vemos que está nombrando e invocando a Dios, pero tú, oh Yahvé, Señor mío, actúa por tu nombre en mi favor. Ve lo que les decía a ustedes, no nos quedemos solamente acá en todo este odio, resentimiento que está manifestando y estos deseos de venganza, sino el por qué lo hace. ¿Y por qué lo hace? Entonces la teología aparece aquí en el verso 21, cuando todo esto lo lees de Dios y lo hace en su oración, porque tú, oh Yahvé, Señor mío, actúa por tu nombre. Se invoca el nombre del Señor en mi favor. Yo tengo mucha fe en ti y por eso pronuncio tu nombre y tu nombre me defiende. Entonces por eso lo estoy invocando. Líbrame por tu bondad y tu amor. Apela a que es un Dios bondadoso y amoroso y entonces dice, no me puede defraudar. O sea, una manera como de acorralar a Dios también, de presionarlo para que actúe en su favor. Que yo, termine diciendo, soy un pobre y desdichado y tengo herido el corazón. Bien herido, lo notamos, ¿no? Tienes corazón y algo más. Verso 23, me desvanezco lo mismo que una sombra, me sacuden igual que a la langosta. Con tanto ayuno se doblan mis rodillas, me muestro un hombre religioso, hago ayuno, hago oración, hago ayuno, tanto que se me doblan mis rodillas, pues por falta de grasa, enflaquece mi carne. Me he convertido en burla de ellos, cuando me ven, menean la cabeza. Ayúdame, Yahvé, Dios mío, ve cómo se invoca, con qué ternura y con qué fuerza también a Dios. Sálvame según tu bondad. Y se apela a los atributos divinos, ve, como que trata de manipular a Dios. Sepan que esto es cosa tuya, que tú, Yahvé, lo has hecho. Maldigan ellos, pero tú bendice. Se avergüencen mis rivales y tu siervo se alegre, ve, la venganza. Ellos sean castigados para yo sentir alegría. Se vistan de ignominia los que me acusan, o sea, de sufrimiento y de amargura, envueltos en su vergüenza como un manto. Y mi boca se llenará de gracias a Yahvé, en medio de la multitud lo alabaré, porque se pone a la diestra del pobre para arrancar su vida de los jueces. Este es el Salmo 109, entonces uno de esos salmos imprecatorios, como hemos bien cargado de este sentimiento imprecatorio de resentimiento, de odio y de deseo de castigo. Pero que decimos también detrás de estos salmos imprecatorios hay toda una teología, ¿sí? O sea, toda una motivación por parte del judío, que es lo que llamaríamos el celo por el nombre de Dios. Entonces, se pide de esa manera el castigo para sus enemigos. Bueno, con esto pues así rápidamente algunas cositas sobre los llamados salmos imprecatorios. Esto es lo que conocemos entonces como salmos imprecatorios en la Biblia. Ahora nosotros cuando los tenemos o los encontramos y los rezamos como cristianos, pues los podemos rezar, pero ya haciendo esa doble lectura, que eso es lenguaje judío, pero que Jesús nos pide otra cosa y que nosotros lo que estamos haciendo es como expresando así más bien como nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestro fracaso, nuestra derrota, nuestra pena, pero y que tenemos incluso enemigos, pero que nosotros estaríamos orando ya como Jesús, que nos pide orar también por ellos. O sea, le hacemos una lectura cristiana al Salmo. Si yo tengo esto en cuenta, entonces ya estoy haciéndole la lectura cristiana al Salmo y seguramente que lo estoy llevando también a mi oración y con eso estoy alabando a Dios. Bien, estos son entonces los salmos imprecatorios, salmos que están cargados de esta nota un poquito negativa. Tan solo conociendo estas cosas logramos entenderlo, vuelvo a repetirlo, pero ahí están, son parte del canon, como veíamos, están en la Biblia y son considerados también palabra de Dios. Los próximos sí ya son unos salmos totalmente distintos, más asequibles para nosotros y
de mayor sentimiento y de mayor propiedad. Los salmos aleluyáticos o del gran Jalel, que los tendremos para la próxima semana. Agradeciendo una vez más su participación y felicitándolo por ello, y deseándoles entonces que puedan enriquecer también su vida de oración con estos conocimientos, recordándoles y recomendándoles confrontar los textos bíblicos que aparecen en la exposición para que haya una mejor claridad. Muchas gracias y hasta la próxima. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.